Siguiendo con el tema que estábamos estudiando de los orígenes etnológicos de la nación o territorio chileno, toca el tema de la invasión hispánica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con invasión hispánica? A la llegada de los españoles. Ya vimos el tronco de los incas, ya vimos el tronco de la invasión inca, la invasión mapuche y los pueblos originarios que estaban acá, sobre todo incluyendo lo que era la cultura tahua, que la estudiamos bastante en el video anterior. Ya. ¿De dónde creen ustedes que vienen los españoles? ¿De qué sector de España? ¿Han escuchado eso? ¿De Castilla? Castilla, principalmente Castilla. Ya Castilla, que es la parte central de España. Del núcleo que tenía España antes de la Edad Media, después de la libertad de España respecto a la zona árabe que tenía el sur de España. Y en esa zona árabe está Andalucía. Andalucía. ¿Qué pasa con Andalucía? El pueblo chileno, las personas normales, los soldados que llegaron con los conquistadores españoles, eran la mayoría andaluces. De hecho, la cultura andaluza es muy similar a la cultura guasa. El mismo gorro, la misma manta, la misma música incluso. De hecho, una de las raíces de la cueca es un ritmo andaluz. ¿Ya? Incluso el acento. El acento que tenemos en Chile es andaluz. ¿Ya? Que en ese tiempo era absolutamente campesino. O sea, ¿qué llegaron andaluces? Que llegaron, pusieron un letrero, se necesitan voluntarios para ir a América, no vuelven nunca más. ¿Ya? De España llegaron de varias partes de España, pero se debieron a llegar a América. Por ejemplo, los gallegos se fueron a Argentina. Los catalanes se fueron a la Gran Colombia, o sea, te está hablando de Colombia, Venezuela, y aquí llegaron andaluces dirigidos por castellanos. Dirigidos por castellanos, ¿qué significa dirigido? Los que mandaron, los capitanes, los adelantados, eran castellanos. Pero el pueblo en sí, los soldados, eran andaluces. Y esto ocurrió en el siglo XVI. Y el siglo XVII llegaron los que formaron el Estado chileno, los vascos. 16 y 17. A ver, 1430. Siglo XVI, 17 y 18 llegaron los vascos. ¿Han escuchado hablar de los vascos? Los larraínes, los errázuri, los edo no son ingleses, pero larraínes, errázuri, Chalavía, Echegovía, todo ese tipo de los apellidos rimbombantes que tenemos en Chile son de vascos, ¿ya? Vascondia, el norte de España. ¿De Vizconde? Vizconde. De condados, en el condado, los pueblos chicos en España eran condados, ¿ya? Y llegaron los vascos acá. ¿Y qué llegaron a hacer los vascos? Llegaron a vender sus productos, a hacer comercio y se transformaron en los fundadores del Estado chileno. Venían con plata, no mucha plata, pero aquí formaron fortuna, hicieron redes de contacto, redes administrativas y se transformaron en los que tomaron el poder. Ahí aparece la aristocracia castellano-vasca. ¿Ya? Pero básicamente los que mandan en Chile son vascos. O sea, todos los apellidos que vemos en la tele son... ¿Ah? ¿Los apellidos que uno dice apellidos de gente con lucas? Sí, son vascos. Los apellidos de la gente con lucas son absolutamente vascos. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Está relativamente claro? Llegaron de otros lados de España, pero principalmente estas son como las olas migratorias que llegaron a Chile y formaron el Estado chileno, junto con los remanentes. Aquí puedo tener una discusión con algunos colegas, remanentes de pueblos indígenas. Como expliqué en el video anterior, los pueblos originarios tanto del norte, que fueron rápidamente exterminados por los conquistadores españoles, y los del sur que se refugiaron en la zona mapuche, los remanentes que quedaron, los mapoches o los picunches, se fusionaron con estos grupos étnicos venidos a España, pero ¿en qué sector social creen ustedes que se fusionaron? El más bajo. Bajo. La clase alta española no se mezcló con los pueblos originarios, con los indígenas de la zona, generando la desigualdad que tenemos hoy día. ¿Se entiende? No, esto no ocurre en el resto de América Latina. En el resto de América Latina
existe una elite que manda, pero una elite más variopinta. ¿Qué significa variopinta? Que puede encontrar personas que tienen un origen pobre, que su papá era quien trabajaba en La Vega y llegó a ser presidente. En Chile eso es imposible. En Chile se creó, más que una clase social, se creó una casta intocable. No se puede llegar a acceder a ese lugar de poder. Por mucho que uno tenga luz, educación, lo que quiera, es imposible llegar a poder entrar a esta casta castellano-vasca. Preguntas, por favor. Hasta el día de hoy. Incluso el día de hoy más fuerte que nunca. Son los mismos pillos los que mandan. Un dato, ningún presidente de Chile, pero ninguno, ha nacido en la pobreza. Todos han nacido en la clase media alta, mejor dicho en la clase alta, todos. Incluyendo Allende. Allende era de la más clase alta de la sociedad más burguesa de Chile. ¿Opiniones de esto? Preguntas en general. ¿Se entiende y queda claro? Sí. ¿Hablando de cero, alguna duda? ¿Qué tenemos con esto para terminar este micro video? Este no es micro cápsula de historia. ¿Qué ocurrió? Que los pueblos indígenas se perdieron en la historia. Y hay otro componente que en Chile fue discriminado incluso por los pueblos indígenas, que es la población negra. Afroamericana. Afrodescendiente. Porque venían como esclavos junto con los españoles, ¿verdad? Sí. Los españoles no esclavizaron negros, no esclavizaron gente de raza negra, esclavizaron indígenas, pero los indígenas del Chile eran demasiado belicosos. Los del norte pelearon a tal nivel que los mataron a casi todos. Prefirieron morir a ser conquistados, y los del sur, que son los mapuches, eran algunos que resistieron, pero eran belicosos, por lo tanto no eran, ¿cómo se llama?, buenos esclavos. Y Chile, aunque nos contaron otro cuento en la historia, cuando nos contaron la historia cuando chicos, recibió una enorme cantidad de población afrodescendiente. Lo más probable es que todos nosotros aquí tengamos algún ancestro que fue de raza negra, todos. ¿Ya? ¿Qué pasó? La población negra se mimetizó con los mestizos, pero con esto, ni por si acaso, y los pueblos originarios sobre Oriente, los mapuches, tampoco, no los querían, no se mezclaron con ellos. No los querían porque los afrodescendientes, no, por los negros, sí, pues, ¿Eso lo vimos en afrodescendientes, porque ellos se dejaban reducir, se dejaban esclavizar por eso No, los simplemente querían. por alguna razón, puede ser una de las razones, por alguna razón nunca los quisieron, hasta el día de hoy. Por la piel, no creo. Por cuestiones de su, ¿cómo se llama?, de su Es que a lo mejor de su era- espiritualidad. A lo mejor era porque venían Claro, con los eso es lo españoles, que- al final. A lo mejor era porque venían con los españoles, ya Sí. veían a los españoles como el enemigo al final. Claro, ¿qué pasó con la Iglesia Católica? Ojo, que con esto termino esta parte, que es otro video que vamos a hacer después cuando nos reunamos con los académicos, el tema de la religión. La religión católica llegó con todos estos de acá, católicos, pero en la zona mapuche las misiones católicas fueron devoradas, se los cocinaron. Los mapuches hacían sacrificio humano y comían carne humana. Aunque eso no lo ocultan, pero ocurrió. De hecho, el último sacrificio humano ocurrido en pueblo originario de América Latina fue en 1960, cuando una machi mapuche mató a un niño chico para atacar a los dioses por el terremoto de 1960. Está en la prensa. Fue el último sacrificio humano certificado, por lo menos en América Latina. Agarraron al niño chico y le tiraron una cantidad abajo para aplacar la ira de Dios. El juez los dejó libres porque no tenía antecedentes y usaron su, ¿cómo se llama?, su cultura. No se volvió a repetir. Por lo tanto, llegaban los misioneros católicos a la zona de mapuche y se los comían. Así de simple. Tenía un misionero. Pero ¿a quiénes aceptaron? Aceptaron a los misioneros evangélicos. Y de hecho la mayoría, o el 90 o el 100% de la población mapuche es evangélica. ¿Y por qué habrá sido? ¿Ah? ¿Por qué habrá sido? Una Porque el catolicismo representaba- venía con ellos, los curas venían con los españoles, y los otros, los misioneros evangélicos, llegaron más humildes, no llegaron a imponer, llegaron a tratar de lentamente. ¿Pregunta? O sea, el éxito de la iglesia evangélica en Chile, donde más ha sido exitosa, es la Araucanía. Y de ahí empezó a expandirse para el resto de Chile. De hecho, es donde más se... Son casi todos, prácticamente todos los mapuches son evangélicos. Y en el norte ocurrió un sincretismo. ¿Sabes lo que significa la palabra sincretismo? Sí, creo. No, cuando se juntan dos creencias. Sincretismo, se juntan dos creencias.
Por ejemplo, siguieron los bailes religiosos del norte, la tirana, un ejemplo, sincretismo. O sea, el baile religioso que viene de los tiempos de los incas, los pueblos originarios ya, más componentes de la Iglesia Católica. Eso es, chicos. Muchas gracias por la atención. Gracias.